Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tendré sed del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmos 42. Amén. Amén, amén. Qué hermosa porción de la palabra. ¿Quién de nosotros, amados hermanos, creyentes en Jesucristo, tal vez de toda una vida de conocer el Evangelio, no ha encontrado en el Salmo 42 una profunda identificación con su propia experiencia, con su propia realidad, quizá en circunstancias adversas, en circunstancias extremas, en momentos agobiantes, en donde nos sentimos tan profundamente intimidados por la realidad? Preguntémonos, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué es lo que optamos? ¿Qué acción elegimos? ¿Cuál es nuestra opción de primera mano? Por supuesto, la mayoría de los creyentes en Jesucristo, cuando está abrumado, cuando está agobiado, cuando está enfrentando momentos de prueba, de dificultad, ora, por supuesto. Clama a Dios, busca la dirección del Señor si se trata de procesos de decisión complicada. ¿Quién de nosotros no ha experimentado eso? Otros más no solamente oramos, quizá la mayoría lo hacemos, oramos y leemos la palabra. A veces ansiosa y desesperadamente leemos la palabra, tratando de encontrar en ella alguna especie de dirección que nos diga, este es el camino, esta es la ruta a seguir, haz esto. En ciertas ocasiones, nuestra hambre de dirección, nuestra hambre de certidumbre nos lleva a querer que en las líneas de lo que estamos leyendo en la palabra se nos dé una instrucción concreta, como si fuera una revelación sobrenatural de qué debemos hacer en determinadas circunstancias. Y en otras ocasiones, lo que hacemos es solamente hundirnos un poco en una especie de autoabandono. Oramos y leemos la palabra, y después de eso, quizás solamente nos abandonamos a la esperanza de que en algún momento Dios obrará. Está interiormente sembrada en nuestro corazón a partir de todas las promesas de la Escritura,
que el Espíritu Santo nos está recordando constantemente. La claridad de esa luz de esperanza que nos dice, Dios está en control. El Señor va a obrar en medio del cuadro más desastroso, más caótico y aún más adverso. Pero considerando nuestro tema de estudio, ¿cómo es nuestra supervivencia devocional? ¿Cuánto de la fortaleza que podemos mostrar y desempeñar cuando estamos atravesando por momentos aciagos está íntimamente relacionado con nuestro habitual estilo de vida devocional? La pregunta tiene que ver con cuál es la calidad de nuestra piedad. La piedad que tiene que ver con esa comunión íntima con Dios, con esa forma de dependencia total de la gracia. Me refiero a la pregunta, ¿cómo es nuestro tiempo devocional en medio de la adversidad? ¿Es correcto que hablemos de un tiempo devocional particular? ¿O más bien debiéramos en realidad referirnos a una vida devocional? No solo a un momento, no solo a un tiempo, no solamente a una hora en nuestra agenda del día, sino a un estilo de vida que se caracteriza con la búsqueda de Dios, el anhelo por la comunión con Dios. A eso nos referimos. Cuando hablamos de supervivencia devocional, estamos hablando de la pregunta, ¿cómo es tu tiempo en privado con Dios? ¿Qué pasa cuando te encierras a solas y no están más que Dios y tú? La verdad, amadas hermanas, es que suele sucedernos que el tiempo devocional personal es visto como una especie de prolongación de lo que sucede en el templo el domingo. Esta idea está en la mente de muchos, como si tener un tiempo devocional personal fuese como otra especie de culto igual al que hacemos el domingo en el templo. O como si se tratara de una especie de extensión de la agenda que hay en la iglesia. Y entonces, como en la iglesia están promoviendo que todo el mundo ore, entonces nosotros oramos y es otra actividad más de la iglesia, solo que esta parte la hacemos en la casa. Pero no, en realidad ni una ni otra cosa son la idea puntual que define una vida de piedad, de auténtica piedad, construida sobre la devoción privada, sobre la devoción personal. El que tú y yo queramos hacer cada vez que estamos en privado con Dios una especie de extensión del culto que sucedió el domingo pasado o el que sucede todos los domingos, o que oremos porque nos están invitando y animando a orar cada día como iglesia y nos recuerdan que debemos unirnos a la oración, no necesariamente implica que tú y yo estemos experimentando una verdadera vida de piedad en íntima comunión con el Señor. Incluso llega a sucedernos esto. Llegamos a hacernos dependientes de ciertas herramientas como son los manuales o los planes devocionales que compramos en las librerías cristianas. Todos queremos estar suscritos al Pan Diario o el Manantiales en el Desierto o a alguna revista que nos manda lecturas
para cada día y nos hacemos como dependientes de eso y vamos y revisamos en nuestro calendario de estas lecturas, en estos calendarios que colgamos en la pared, cuál es la lectura del día. Y una vez que la hacemos nos sentimos satisfechos y nos alejamos de eso y nos olvidamos porque damos por cumplida la asignatura. Pero la vida devocional no es eso. La vida devocional no es un instante en el cual tú lees una porción bíblica y haces una breve oración para salir del paso y adelante con tu día. La vida devocional no es el tiempo en el cual tú prolongas lo que sucedió en el templo y ahora lo estás haciendo en tu casa, o estás cumpliendo con una agenda de actividades de la iglesia y ahora tú te unes con el resto de los hermanos porque todos están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Cada creyente en Jesucristo, cada hijo de Dios debe nutrirse, fortalecerse y adquirir madurez en una identidad piadosa, en una forma de vida devocional consistente, sólida, que refleje verdadera comunión, perseverante comunión con Dios. Así que la vida piadosa, devocional de cada creyente en Jesucristo es el tiempo que pasa a solas, en privado con Dios, sin ninguna agenda, sin ningún programa, sin ninguna guía, sin ninguna herramienta, sin tener en la mano nadie que le diga qué hacer, sino a solas con Dios. Nuestros bebés pueden ser un buen ejemplo. Mi esposa y yo estamos en la etapa de ser abuelos y ver cómo nuestros pequeños nietos están creciendo y apenas alcanzan las rodillas de su papá y de su mamá. Pero ellos vienen a buscar audiencia con papá y con mamá. Y papá y mamá tienen claro en su pensamiento que cuando el bebé viene y está jalando sus pantalones o llamando su atención, es el momento de dejarlo todo y ponerse en contacto visual con el bebé. ¿Qué necesitas? Mientras un bebé no es capaz de hablar de una manera suficientemente coherente, será complicado entender lo que quiere. Pero quienes hemos sido padres, amados hermanos, sabemos que de alguna manera los padres nos ingeniamos para entender el lenguaje de los bebés. Mi esposa y yo tuvimos la hermosa experiencia, la bendición de criar 3 hijos. Nuestro hijo mayor nació y 10 meses y medio después de que él nació, nos nacieron nuestras hijas gemelas. Ahora ellos son adultos, tienen más de 30 años y por supuesto que mi esposa y yo recordamos, y cuando recordamos esos momentos, créanme, amados hermanos, que nos preguntamos, Dios santo de toda la gloria, ¿cómo le hicimos para poder atender las demandas de 3 bebecitos de menos de 1 año? Mi esposa lo explica de una manera muy sencilla. Lo que hicimos fue estandarizarlos. Hicimos que la hora de cambiar pañales fuera la misma para los 3. La hora de dar la leche era la misma para los 3. La hora de ir a dormir era la misma para los 3. Y la hora de bañarse era la misma para los 3. Eso parece haber sido una especie de alivio para nosotros. Pero en ninguna manera, hermanas, en ninguna manera, por favor, en ninguna manera piensen ustedes que esto es lo que Dios hace. Dios no procede de esa manera. Dios no obra de tal manera que estandariza las necesidades de sus hijos y dice, a ver, es la leche de todos al mismo tiempo y es la hora de bañarse de todos al mismo tiempo. Y como es domingo en la mañana, es la hora de que todos... No, Dios no procede de esa manera.
debiéramos entender que lo que escudriñamos en la palabra y lo que la palabra del Señor nos enseña es que pareciera que Dios detiene todo para escuchar a cada uno de sus hijos con esmerada atención. Porque Él es un Padre amoroso. Es un fiel y misericordioso Señor. Así que a todos en algún momento nos ha tocado escuchar a alguien diciendo, incluso desde el púlpito, hermanas, cuando vengas a la presencia de Dios, deja todos tus problemas afuera, olvídate de ellos, abandona las cosas que te agobian allá afuera, deja tus preocupaciones, deja tus asuntos pendientes allá y ven a buscar a Dios sin ningún pendiente y sin ninguna carga. Pero eso es una contradicción de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo puntualmente. Tan radicalmente diferente a eso que acabo de decir, nuestro Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Así que cuando leemos el Salmo 42, no estamos leyendo el salmo de alguien que ya dejó afuera todas las aflicciones y vino a buscar a Dios porque tiene todo resuelto. No, cuando leemos el Salmo 42, estamos leyendo la exclamación desesperada de un alma que agoniza porque tiene hambre de Dios en medio de sus propias adversidades, en medio de sus propios conflictos del alma, en medio de sus propias incertidumbres, en donde se está preguntando, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo podré presentarme delante de Dios? Y luego dice, esta es la oración de mi vida. Este es mi clamor. Así que cuando leemos esto en el Salmo 42, lo que tenemos no es ese punto de vista desafanado, optimista, que está enfocado en el positivismo humanista. Deja todo afuera. No. Esa es una forma de revelación engañosa, de una espiritualidad de simulación, una espiritualidad de apariencias, no una espiritualidad anclada a la realidad que vivimos. Estamos hablando de una tendencia común, esta tendencia común en la que todo el mundo en las congregaciones y en las iglesias parece estar muy por encima de la realidad, como si estuviéramos enfocados en demostrarnos unos a otros que somos muy espirituales. Sobre todo, y con mayor énfasis, demostrarles a otros que somos espiritualmente superiores a los demás. Esto no es la honesta realidad que nos revela el Salmo 42, que describe al siervo jadeante que viene en busca de agua, al alma que busca a Dios porque lo hace con todo su ser, porque tiene sed de Dios. No es el Dios del domingo, no es el Dios del culto, de la celebración, no es el Dios del programa de devocionales. No, el salmista lo llama el Dios de mi vida. El salmista exclama, ¿cuándo podré presentarme? ¿Cuándo podré venir delante de Dios? ¿Cuándo tendré audiencia en la presencia del Señor? No describe que está en Starbucks tomándose un café mientras Dios le da audiencia. No parece mostrarse como alguien que está allí haciendo antesala
en alguna especie de despacho de burocracia. La desesperación del salmista queda plasmada en su oración cuando dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. ¿Alguien entre nosotros ha vivido esto? ¿Alguien puede decir: yo sé qué significa eso? Yo he pasado por allí. Sé lo que es el valle de la sombra de muerte. Yo he estado en ese escondrijo, en ese callejón sin salida. Yo sentí que Dios me llevó hasta allí y no había manera de salir bien librado. Y no tuve más alternativa que clamar a Dios. En las palabras del salmista hay una añoranza. Dice: recuerdo y me deshago en llanto. Yo era el que iba adelante de todos. Cuando se trataba de hacer algarabía y fiesta para adorar, yo era el primero entre voces de alegría y acciones de gracia. La celebración era en grande, yo iba adelante. Y se pregunta: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. En Dios pondré mi esperanza. Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. La genuina piedad finalmente corre al encuentro de este que es nuestro Salvador y nuestro Dios. La genuina piedad es la expresión entrañable que nace de lo profundo de nuestro ser en un anhelo por la presencia del Dios vivo. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué belleza de pensamiento lo que el salmista expone, sin disfrazar lo que está viviendo, sin ocultar la realidad que hay en su interior. Hermanas, la realidad es que la espiritualidad devocional que habitualmente podemos identificar no puede estar construida sobre planes de lectura, sobre aplicaciones de celulares que nos guían cómo leer. Yo creo que todo eso puede ser de gran utilidad, todo puede servir. Pero en realidad nuestra espiritualidad devocional necesariamente tiene que estar construida sobre una vida genuinamente piadosa, no artificial. Tiene que ser una vida piadosa que se edifique sobre la palabra, sobre la íntima comunión con Dios. Pero este estilo de vida genuinamente piadoso, este estilo de espiritualidad devocional como una forma de vida, está a la baja. Cada vez es menos común encontrar creyentes que vivan eso. La gran verdad que todos tendríamos que reconocer es que el tiempo que debiéramos destinar a nuestra íntima comunión con Dios no es el mejor. Suele ser el último y el más limitado. Suele ser el tiempo más cansado, el momento en que hacemos justo cuando ya terminamos todas nuestras conversaciones, nuestros pendientes, ya terminamos todos nuestros chats.
cuando ya terminamos de hablar o cuando ya terminamos de discutir con el otro lo que teníamos que dejar puntualmente dicho sin callar una sola palabra y cuando ya estamos dispuestos a apagar la luz y los ojos están comenzando a caerse por sí solos porque no pueden mantenerse abiertos, están cerrándose naturalmente por el cansancio. En ese que es el tiempo menos importante, el que es menos nutritivo de los momentos de nuestro día, el que es el tiempo de menor calidad y atención y de menor significación para nosotros, es cuando nos determinamos para buscar a Dios y hacer una oración. Las oraciones que nunca terminan, solo las comenzamos y nos quedamos dormidos. Nos hemos acostumbrado a depender demasiado de la celebración pública, del culto. Pero la vida de adoración privada, la vida de devoción privada, la vida piadosa experimenta pérdida, experimenta carencia. Y amadas hermanas, eso nos hace no solamente espiritualmente vulnerables, sino que además nos hace quebradizos, nos hace mediocres, nos hace vacíos. El Salmo 42 es una revelación de la realidad interior de un alma hambrienta de la presencia de Dios. No es una declaración de fortaleza, sino una exclamación de desesperada necesidad. Y aunque allí en el corazón del Salmo 42 está esa declaración de fe, de certidumbre, de confianza plena en Dios, el ropaje del Salmo 42 es este reconocimiento, esta confesión desesperada de una condición vulnerable. No hay nada sano, no hay nada sano ni nada que sea veraz, ni nada que sea honesto, ni nada que sea íntegro en disfrazar nuestra realidad cuando venimos a la presencia de Dios. No es correcto, no es bueno. No hay bendición en aparentar delante de Dios que todo está bien cuando no estamos bien. Si hemos de venir a la presencia de Dios, vamos a enfrentar la realidad desde una condición espiritualmente miserable, desde una condición espiritualmente débil, desde un reconocimiento aún de nuestro propio desgano para orar. Seamos íntegros, seamos honestos con Dios. Dios aprecia más eso que una espiritualidad de apariencias y de simulaciones. Los tiempos que estamos viviendo nos desafían a ser más congruentes con la realidad, más honestos. Nos retan a buscar a Dios con hambre desgarradora y a reconocer con mayor y más declarada ansiedad el anhelo de su comunión y de su presencia. Entonces, ¿de qué se trata nuestra vida devocional? ¿De qué se trata la verdadera piedad? ¿Cómo se construye la auténtica piedad cristiana? Quiero compartir con ustedes 3 aspectos fundamentales que determinan esto. El primero de ellos es una genuina piedad cristiana, haya plenitud y saciedad
en Dios. Plenitud y saciedad en Dios significa que nada, absolutamente nada más, tendrá la capacidad. Nada, absolutamente nada más podrá llenar tu vida, sino solo Dios. Amados, si no sabemos hallar esto, siempre viviremos mendigando algo. Siempre viviremos necesitados de algo. Siempre estaremos apremiados por algo más. ¿Nos parece demasiado árido o demasiado desolador orar o tomar la Biblia y leerla a solas? ¿Así nada más? ¿Tomar la Biblia y leerla y después de eso orar? ¿O hacerlo a la inversa? Orar y después leer la Biblia y al final de nuevo orar. ¿Es poca cosa para ti? No has descubierto todavía entonces el privilegio de la comunión con Dios. No has entendido, no has discernido lo que está escrito en la palabra, que en hacerlo hay bendición, porque está escrito que allí estás, delante del Dios vivo. La mayor parte de nuestro crecimiento en una verdadera piedad no sucederá por estar en una congregación muy numerosa o asistiendo a cultos muy eufóricos y entusiastas. La mayor parte de nuestro crecimiento en una verdadera vida devocional no sucederá porque en nuestra iglesia se celebren cultos muy al estilo de nuestra memoria histórica de lo que era asistir a la iglesia cuando éramos niños. Claro, a todos nos inspira eso. A todos nos encanta. ¿Quién no goza y disfruta cantar firmes y adelante en una congregación en donde todas las voces están unánimemente expresando lealtad al Señor? Pero no es allí donde se construye la profunda piedad genuina del que anhela la comunión íntima con Dios. En realidad, esa forma de piedad se construye en el secreto de Dios, donde somos auténticos para confesar delante del Señor lo que el salmista confiesa en el Salmo 42. Dios, si hasta aquí yo había estado pensando que necesitaba esto o que necesitaba aquello, que necesitaba a esta o que necesitaba a aquel para estar pleno, para estar completo, ahora vengo a ti, Señor, y renuncio a todo lo demás. No necesito nada más, solo te necesito a ti. Así que la auténtica piedad se construye en el secreto de Dios, en donde somos auténticos para confesar que nuestra alma está desgarrada de ansiedad por la comunión con el Señor. Vida devocional se trata de que descubramos que no necesitamos realmente nada más que Dios. El apóstol Pablo clamó a Dios diciéndole: Señor, quita de mí esto. Líbrame de esto. Necesito que tú me hagas libre de esto que me agobia. Lo hizo en más de una ocasión. Él confiesa haberlo hecho en 3 ocasiones. Tal vez lo hizo en más de 3 ocasiones. Y la respuesta de Dios siempre fue la misma. Mi gracia es suficiente para ti.
Mi gracia es suficiente para ti. Amadas hermanas, la verdadera y genuina piedad cristiana está construida sobre la suficiencia de la gracia de Dios. Esto nos demuestra vivir en esta realidad de pandemia. Nos demuestra esto. Nos lleva, nos conduce a que habrán momentos en los cuales no tendremos más recursos sino solo a Dios. El Señor le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La segunda cosa que quiero compartir acerca de esto es: nuestra identidad no radica en nuestras actividades eclesiásticas. Nuestra identidad no radica en un sistema de doctrinas. Nuestra identidad no radica en el estilo de nuestra iglesia de celebrar los cultos. Nuestra identidad no radica tampoco en la versión de la Biblia que preferimos. Nuestra más auténtica, genuina y pura identidad ha de radicar en Dios, en el señorío que Él ejerce sobre nuestras vidas, en el control que su Espíritu Santo tiene sobre la voluntad de cada redimido que se dice y se reconoce a sí mismo como hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que le dice a nuestro espíritu que verdaderamente somos hijos de Dios. Y nadie puede llamar verdaderamente Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. De tal manera que nuestra verdadera esencia del ser como hijos de Dios radica en Él. Verdadera piedad se trata de que reconozcamos que nuestra genuina y auténtica identidad no está construida en lo que hacemos, ni en lo que creemos ser o asumimos que somos, o en lo que los otros piensan que somos, o en aquello que la gente le pone me gusta de lo que publicamos, mostramos o exhibimos, haciendo que otros piensen lo que nos agrada hacerles creer. No, amados hermanos. Nuestra verdadera identidad se revela allí, postrados de rodillas en la presencia del Dios glorioso y soberano. Isaías exclamó en ese momento: ¡ay de mí que soy hombre muerto! ¡Ay de mí! Dios me sorprendió y yo no estaba preparado para esto. No puedo seguir aparentando lo que no soy. Estoy en la presencia del Dios vivo, glorioso. Nada descubre nuestra realidad como estar allí, en el momento de encarnar una piedad íntegra, caracterizada por una confesión honesta de nuestra condición delante de Dios. En tercer lugar, localicemos y definamos nuestro hogar, el sitio al que pertenecemos, el lugar en donde Dios quiere que estemos. No donde nos sentimos cómodos. La gente prefiere congregaciones a las que les gusta ir, en donde se sienten a gusto. De acuerdo con las estadísticas, la causa predominante por la que las personas se van de una iglesia es porque no se sintieron a gusto. Pero ¿sabe usted? Puede encontrar múltiples razones por las cuales no se siente a gusto yendo a una determinada iglesia.
Es posible que para mí ir a una iglesia no sea algo que me tenga a gusto solo por el hecho de que tiene demasiados escalones y yo no tengo una gran capacidad para subir y bajar escalones. Es posible que a alguien no le gusta ir a esa iglesia porque le parece que los baños no se mantienen lo suficientemente aseados, o porque no hay un cuidado del protocolo de sana distancia y entonces prefiero no ir a esa iglesia, buscaré otra. Hay gente que prefiere determinada iglesia o congregación por el tipo de música, bien sea porque son muy conservadores y quieren un estilo tan solemne y tan reverente de música, y otros porque quieren algo tan escandaloso y eufórico, y así que por esa razón cada quien decide. ¿Cuál es tu hogar? ¿A dónde perteneces? ¿En dónde crees que Dios quiere que tú estés? De eso se trata auténtica piedad. La verdadera piedad se trata de que reconozcamos, como cada cordero lo hace, cuál es nuestro abrevadero, en donde Dios nos nutre, en donde Dios nos alimenta, en donde Dios nos fortalece, en donde Dios nos lleva a reconocernos sedientos y hambrientos de su presencia y satisfechos de su comunión. Así que no son las circunstancias, no son la suerte o la fortuna las que nos hacen espiritualmente aptos, las que nos proporcionan madurez espiritual, las que nos hacen consistentes y sólidos, firmes y determinados ante la adversidad. Nuestra fortaleza radica en Dios y en nada ni en nadie más. Amamos tanto un templo a veces que vivimos para él. Conozco iglesias que por décadas han vivido para mantener en pie un templo. Pero es un error finalmente. No vivimos para el templo. Vivimos para Dios. El apóstol Pablo dice puntualmente en Corintios: si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que nuestro hogar radica allí, en el refugio en donde nos encontramos con Dios, para rendir nuestro corazón en genuina devoción, en auténtica piedad. Esta auténtica piedad es un recurso dado por el Señor como un instrumento de gracia para nuestra fortaleza y certidumbre, fundados en una vigorosa comunión con el Dios de la Biblia, el autor de nuestra salvación, el puntual proveedor acerca del cumplimiento de cada promesa de las Escrituras. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? ¿Por qué voy a inquietarme?, dice el salmista al final del Salmo. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré.